La mente. Este es el lugar donde se decide el destino de una persona. Quien la controla, controla su vida. Quien la deja ser arrastrado, se convierte en esclavo de emociones pasajeras, impulsos irracionales y de las voluntades ajenas. Cada día, tu mente se ve atraída hacia direcciones que ni siquiera notas. Distracciones, preocupaciones, deseos incontrolables, opiniones de los demás. Muchos viven como hojas al viento, sin resistencia, siendo llevados hacia donde la tormenta los arrastra. Pero no tú. Tú quieres ser el dueño de tus propios pensamientos. Quieres ser inquebrantable. Los estoicos comprendieron esto mejor que nadie. Ellos no intentaban controlar el mundo, pues sabían que eso era imposible. En lugar de eso, se enfocaron en sí mismos y descubrieron la mayor fuente de poder que una persona puede tener: el control sobre su propia mente. No importa lo que suceda a tu alrededor, crisis, traición, desilusiones. Si controlas tu mente, nada puede destruirte. Ningún insulto, ninguna pérdida, ninguna tormenta externa puede afectar a quien ha construido una fortaleza dentro de sí. Pero, ¿cómo llegar a este estado? ¿Cómo blindar la mente contra el caos y la inquietud? ¿Cómo convertirte en un verdadero comandante de tus propios pensamientos? Eso es lo que vas a aprender ahora. En este video, compartiré 7 lecciones estoicas para que tengas control total sobre tu mente y nunca más seas dominado por lo que está fuera de tu alcance. Antes de comenzar, quiero que participes. Deja tu comentario con la frase del día: yo controlo mi mente. Quiero ver a todos escribiendo esto en los comentarios. Si este contenido te ayuda de alguna forma, da un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo ahora. Abre tu mente, pon atención, porque cada palabra que sigue puede cambiar la forma en que ves la vida. Ahora, vamos con las 7 lecciones estoicas para tener el control total de tu mente. La mente es tu castillo. Cierra las puertas. Imagina un gran castillo imponente, con altos muros y puertas de hierro. Dentro de él hay tesoros incalculables: tu paz, tu claridad, tu fuerza interior. Ahora piensa, ¿dejarías que cualquiera entre y robe tu castillo? Seguramente no. Pero todos los días, sin darnos cuenta, muchos de nosotros dejamos que pensamientos invasores entren y destruyan nuestra fortaleza mental. Abrimos las puertas a dudas, ansiedades, miedos y preocupaciones que no nos pertenecen. Permitimos que cualquier ruido externo nos afecte, que cualquier crítica nos hunda, que los problemas de otros se conviertan en nuestro peso. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos abrumados, confundidos, sin rumbo. Los estoicos nos enseñan que la mente debe ser protegida como un castillo. Si no somos los guardianes de nuestros propios pensamientos, seremos víctimas de cualquier invasor que quiera tomar el control. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero lo contrario también es cierto. Tu infelicidad depende de lo que permites entrar en tu mente. Si no controlas lo que piensas, tu mente se convierte en una casa sin puertas, donde cualquier pensamiento negativo puede entrar y quedarse. Ahora dime, ¿quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién está al mando? ¿Tú o el mundo? Cuando permites que los problemas de otros pesen sobre tus hombros, cuando aceptas que la opinión de los demás defina tus emociones, cuando te entregas a las preocupaciones sobre cosas que no puedes cambiar, estás dejando que extraños se sienten en el trono de tu propio castillo, y un rey que no gobierna su propio reino es solo una marioneta del caos. Si quieres tomar el control de tu mente, lo primero que debes hacer es construir un filtro poderoso para tus pensamientos. No todo lo que pasa por tu cabeza merece tu atención. No todas las ideas que surgen deben ser alimentadas. El gran error de las personas es pensar que todo pensamiento que aparece debe ser aceptado como verdad. Pero la realidad es que muchos de los pensamientos que surgen son solo ruidos inútiles, reflejos de inseguridades, miedos irracionales o influencias externas que no deberían tener espacio en tu vida. Imagina que un mensajero llega a la puerta de tu castillo trayendo una noticia. Dice que hay un ejército enemigo marchando hacia ti. Tienes 2 opciones. Puedes desesperarte, creer sin cuestionar y entrar en pánico. O puedes examinar la información, verificar su veracidad y decidir con sabiduría qué hacer. Lo mismo sucede con tus pensamientos. Cuando aparece un pensamiento negativo: no soy lo suficientemente bueno, todo va a salir mal, nunca lo lograré. Puedes aceptarlo como una verdad absoluta o cuestionarlo. Pregúntate,
¿Esta idea se basa en hechos o solo en emociones pasajeras? ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? Los estoicos nos enseñan que tenemos el poder de juzgar y seleccionar los pensamientos que permitimos entrar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El problema no es el pensamiento en sí, sino el peso que le damos. Si empiezas a tratar tus pensamientos como visitantes y no como dueños de tu castillo, tendrás un nivel de control que pocos alcanzan. Además de filtrar los pensamientos internos, también necesitas proteger tu mente de la influencia externa. La verdad es que estamos rodeados de información, opiniones, noticias y presiones sociales que intentan invadir nuestra mente todo el tiempo. Si no te das cuenta de esto, terminas absorbiendo todo sin filtro. Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Te despiertas, tomas el celular y antes de tomar el café, ya has sido bombardeado con malas noticias, opiniones agresivas, comparaciones irreales y distracciones inútiles. ¿Y qué pasa? Tu estado de ánimo ya se ha visto afectado antes de que el día comience. Si quieres proteger tu mente, debes ser más selectivo con lo que consumes. Pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Me da claridad o me confunde? ¿Me ayuda a crecer o me mantiene atrapado en un ciclo de negatividad? El estoico no se deja arrastrar por el ruido del mundo. Elige cuidadosamente lo que entra en su mente y descarta lo que no le sirve. Otra influencia externa peligrosa son las opiniones de los demás. Si vives preocupado por lo que piensan los demás, tu mente nunca será libre. Serás prisionero del juicio ajeno, moldeando tus acciones para agradar a los demás en lugar de hacer lo que es correcto para ti. Pero, ¿qué es más importante? ¿La aprobación de extraños o tu paz interior? Recuerda, nadie puede afectarte sin tu permiso. Ahora que sabes que debes filtrar tus pensamientos y proteger tu mente de la influencia externa, hay un tercer paso esencial, el entrenamiento mental. Así como un guerrero entrena su cuerpo, debes entrenar tu mente para que sea fuerte, resistente y disciplinada. Esto significa desarrollar el hábito de la observación. Presta atención a tus propios pensamientos. Obsérvalos sin reaccionar inmediatamente. Cuando sientas ira, inseguridad o miedo, no actúes por impulso. Da un paso atrás y analiza. Pregúntate, ¿esto es útil? ¿Esto merece mi energía? ¿Necesito reaccionar o puedo simplemente ignorarlo? Además, ejercita tu capacidad de vivir en el presente. Muchos pierden el control de la mente porque viven atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Pero lo que ocurrió ya pasó y lo que está por venir aún no ha llegado. Todo lo que tienes es el ahora. El estoico sabe que el único tiempo que realmente importa es este momento. Finalmente, crea el hábito de fortalecer tu mente con pensamientos positivos. Sustituye lo negativo por lo positivo. En lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, di todavía estoy aprendiendo. En lugar de pensar esto es un problema, piensa esto es un reto que me hará más fuerte. El estoico moldea su mente todos los días, como un escultor que trabaja en su propia alma. Si deseas tener el control total de tu mente, debes convertirte en el guardián de tu castillo. No dejes que cualquier pensamiento entre. Filtra, cuestiona, protégete de la influencia externa y entrena tu mente para ser fuerte. El estoico no se deja llevar por el caos del mundo. Él mantiene el dominio sobre sí mismo. Lección 2. El tiempo es tu maestro. Desperdícialo y serás un esclavo. El tiempo es lo único que nunca podrás recuperar. Perder dinero, oportunidades o bienes materiales puede ser frustrante, pero siempre hay una posibilidad de recuperar todo eso. El tiempo, sin embargo, es un maestro severo. Nunca devuelve lo que se ha perdido. El problema es que muchos viven como si tuvieran una eternidad por delante, posponiendo decisiones y dejando para después lo que debería hacerse ahora. El estoico sabe que cada minuto es valioso y que cada momento debe ser aprovechado con sabiduría. Piensa en cuánto de tu vida se pierde en distracciones y preocupaciones sin sentido. La mente que no está bajo control se pierde en discusiones innecesarias y hábitos vacíos. Horas se escapan entre los dedos en redes sociales, conversaciones sin propósito y pensamientos obsesivos sobre cosas que no pueden cambiarse. Si no gobiernas tu tiempo, él será gobernado por algo o alguien. El resultado, una vida sin dirección, marcada por arrepentimientos, cuando ya sea demasiado tarde para cambiar.
El desperdicio de tiempo no se limita solo a distracciones obvias. Se esconde en pequeñas cosas, en la procrastinación disfrazada de planificación, en la búsqueda constante de validación, en la espera de una motivación que nunca llega. La verdad es dura, pero necesaria. El tiempo no espera a que estés listo, simplemente pasa. Si estás posponiendo un cambio, una decisión o una acción que sabes que es esencial, debes saber que te estás engañando. En la filosofía estoica, hay una comprensión profunda de que el tiempo es uno de los pocos recursos sobre los que tenemos control, pero que la mayoría trata con indiferencia. Séneca nos advirtió: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Esta frase debería ser un recordatorio constante. No se trata de trabajar sin descanso o vivir alerta todo el tiempo, sino de ser intencional con cada momento, eliminando lo que no ayuda a tu crecimiento y fortaleza interior. El gran peligro de una mente sin control es que se convierte en prisionera del pasado y del futuro. Una persona puede pasar toda su vida lamentando errores que ya no puede corregir o temiendo lo que aún no ha ocurrido. En ambos casos no vive el presente, el único tiempo real. Quien se entrega al pasado lleva el peso de recuerdos que no pueden ser cambiados. Quien se pierde en el futuro sufre con escenarios que tal vez nunca ocurran. Ambos desperdician el tiempo más valioso de todos, el ahora. La procrastinación es una enemiga silenciosa de la mente. Se esconde detrás de excusas bien elaboradas. Muchos dicen: aún no estoy listo, lo hago después, mañana empiezo. El problema es que ese mañana nunca llega para quien no decide actuar. Marco Aurelio fue claro en sus meditaciones: realiza cada acto de tu vida como si fuera el último. La urgencia de vivir bien no debe ser ignorada. Un estoico entiende que el tiempo perdido nunca regresa y que la única opción sensata es aprovechar cada día como una oportunidad única. La vida para muchos se pospone sin fin. Personas que quieren cambiar siguen esperando el momento perfecto, como si hubiera una señal divina diciéndoles cuándo actuar. Pero el momento perfecto nunca llega, porque no existe. Solo existe la decisión de comenzar ahora o entregarse al ciclo interminable de la espera. Quien retrasa su propio progreso acaba llevando una vida mediocre. Ser dueño de tu propio tiempo significa más que evitar distracciones. Significa saber dónde invertir tu energía, atención y esfuerzo. Implica eliminar lo que es innecesario, deshacerse de malos hábitos y enfocarse en lo que realmente importa. Pregúntate: ¿lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo hoy te lleva hacia donde quieres estar? ¿Las horas que pasas a diario están construyendo la vida que deseas o solo te mantienen detenido? Si la respuesta no es satisfactoria, es momento de tomar las riendas. Una mente disciplinada entiende que el tiempo es el bien más valioso que tiene. Por eso, no se entrega a la pereza, la indecisión o el desinterés. Cada minuto es tratado como algo sagrado, porque la vida no es más que la suma de esos minutos. Ahora, piensa por un momento. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías satisfecho con la manera en que has usado tu tiempo hasta aquí? Si la respuesta es no, tal vez sea el momento de cambiar, porque el tiempo seguirá pasando, ya sea que lo aproveches o no. Y aquellos que aprenden esta lección demasiado tarde descubren, con tristeza, que las oportunidades más valiosas ya se han ido. El estoico entiende que el tiempo es su mayor maestro. Si lo respeta y lo usa sabiamente, logrará una vida llena de propósito y fortaleza. Si lo desperdicia, estará condenado a ser un esclavo del arrepentimiento. Lección 3. Sé un espejo, no una esponja. Imagina un lago tranquilo, donde la superficie refleja el cielo a la perfección. Ahora, imagina que ese mismo lago es agitado por una tormenta. El reflejo desaparece y todo se convierte en un caos. Tu mente puede ser como ese lago, clara, estable y serena, o puede verse agitada por cada pequeña influencia externa que cruce su camino. La mayoría de las personas vive como esponjas, absorbiendo todo lo que ocurre a su alrededor: los problemas de los demás, opiniones sin sentido, negatividad sin razón. Pero el estoico aprende a ser un espejo. Refleja el mundo, pero no se deja contaminar por él. Lo que pasa a su alrededor no debe determinar su estado interno. Muchos se convierten en prisioneros de la inestabilidad de los demás, reaccionando a cada provocación, dejando que la energía de las personas controle su ánimo y sus decisiones. Si alguien se enoja contigo, tu mente se llena de ira. Si alguien te critica, tu confianza se derrumba.
Si el entorno está agitado, pierdes el equilibrio. Ese es el camino de los débiles. El verdadero control de la mente ocurre cuando decides que nada de lo que viene de afuera tendrá el poder de cambiar tu estado interno sin tu permiso. Las influencias externas son constantes. Todos los días te bombardean con información, opiniones y emociones que no son tuyas. Un comentario cruel, una noticia alarmante, una actitud negativa de alguien cercano. Todo eso intenta infiltrarse en tu mente y convertirse en parte de tu realidad. Pero quien tiene control sobre sí mismo no se convierte en prisionero de esas fuerzas. El espejo refleja, pero no absorbe. Puedes observar sin reaccionar, entender sin que te afecte. Es necesario crear una barrera mental contra esa contaminación. Imagina que te encuentras en una situación en la que alguien intenta provocarte. La reacción común sería absorber esa energía y responder de forma explosiva, pero el estoico hace lo contrario. Escucha, observa y decide que esa negatividad no tiene por qué ser tuya. Refleja, pero no te dejas transformar por lo que viene de afuera. Ese es uno de los mayores signos de fuerza mental, la capacidad de permanecer inquebrantable incluso frente a la tormenta. La sociedad nos impulsa a ser esponjas. Desde pequeños, nos enseñan a buscar aprobación, a reaccionar según lo que exige el entorno, a absorber valores y comportamientos sin cuestionarlos. Pero eso nos hace vulnerables, fáciles de manipular, esclavos de las circunstancias. Cuando aprendes a ser un espejo, comienzas a vivir según tus propios principios y no según las expectativas de los demás. Nada de esto significa que debas ser indiferente o insensible. El estoicismo no es un llamado a volverse frío o distante, sino a desarrollar una claridad mental que te permita discernir lo que merece tu energía y lo que debe ser ignorado. Si algo no aporta nada a tu vida, si no fortalece tu mente, si no te enseña algo útil, entonces, ¿por qué dejar que eso ocupe espacio dentro de ti? Epicteto decía, si alguien te cuenta que alguien habló mal de ti, no trates de defenderte. Simplemente responde, no sabe el resto de mis defectos, sino habría dicho aún más. Esa es la mentalidad de quien no se ve afectado por las opiniones externas. Quien se conoce bien no le importa lo que los demás piensen, porque sabe que eso no define su valor. En lugar de absorber, refleja y sigue su camino. La pregunta central es, ¿cómo convertirse en ese espejo? ¿Cómo evitar que el mundo invada tu mente y robe tu paz? El primer paso es crear el hábito de observar sin reaccionar inmediatamente. Cuando algo te afecte emocionalmente, respira, analiza y pregúntate, ¿realmente merece mi atención? ¿Vale mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta será un claro no. Lo que parece urgente en el momento, muchas veces se demuestra irrelevante después de que pasa. Otra estrategia útil es elegir conscientemente lo que consumes. Noticias, redes sociales, conversaciones. Todo eso puede ser una fuente de contaminación mental si no eres selectivo. Lo que entra en tu mente afecta directamente cómo piensas, sientes y actúas. Así como un espejo limpio refleja la imagen con claridad, tu mente necesita estar libre de distracciones innecesarias para funcionar bien. La disciplina también es clave. Convertirse en un espejo requiere práctica. Al principio, todavía sentirás la necesidad de reaccionar, de absorber, de responder de la misma forma. Pero, con el tiempo, te darás cuenta de que esa necesidad desaparece. Entenderás que no necesitas probar nada a nadie, que no debes cargar con cargas que no son tuyas, que puedes simplemente observar, aprender y seguir adelante. Ser un espejo es liberador. Significa que estás al control, que tu paz no depende de factores externos, que tu equilibrio no puede ser arrebatado de ti. Mientras la mayoría continuará absorbiendo todo lo que el mundo les lanza, tú tendrás un dominio que pocos poseen. La libertad de elegir lo que merece tu atención y lo que debe ser ignorado. Lección 4. El mundo no te debe nada. Acepta y sé libre. Existe una idea común que atrapa a muchas personas en una vida de frustración y rabia. La creencia de que el mundo les debe algo. Algunos piensan que merecen respeto solo por existir. Otros creen que la vida debería ser más fácil y que los desafíos que enfrentan son crueles e injustos. Pero la verdad es dura e innegociable. El mundo no te debe nada. No hay garantías, no hay promesas de que todo salga como esperas. Aceptar esto no es ser negativo, es ser libre. Muchos viven como si estuvieran esperando una recompensa divina por sus dificultades. Trabajan mucho y esperan reconocimiento. Actúan correctamente y creen que nunca serán traicionados.
Son amables y esperan que todos los traten de la misma manera. Pero la realidad no funciona así. La vida sigue su propio camino, indiferente a nuestras expectativas. Cuanto antes se entienda esta verdad, menos sufrimiento innecesario habrá. El sufrimiento de muchos proviene de la resistencia a lo que ya es. Se rebelan contra situaciones que no pueden cambiar. Se quejan de las dificultades y gastan energía luchando contra lo inevitable. Sin embargo, la energía que se gasta lamentándose es la misma que podría usarse para actuar. La diferencia entre un hombre común y un estoico es simple. El primero pierde tiempo llorando por la injusticia de la vida. El segundo entiende que el juego nunca fue sobre lo que es justo, sino sobre cómo jugar con las cartas que tiene. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasó esto a mí?, una mente fuerte reformula la pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? La realidad nunca será exactamente como la queremos, pero siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos. Esto no significa aceptar pasivamente todo lo que sucede, sino entender que luchar contra lo que no se puede cambiar es desperdiciar fuerzas. Epicteto nos enseña, no busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino que quieras que las cosas ocurran como ocurren, y tu vida será tranquila. Esa es la mentalidad que diferencia a los que viven atormentados de aquellos que viven en paz. Aceptar no es resignación, es inteligencia. Es usar lo que tenemos a nuestro favor, en lugar de gastar energía lamentándonos por lo que no tenemos. Imagina a un marinero en el mar, esperando que el viento siempre sople a su favor. Se frustra cuando enfrenta tormentas y maldice al océano por ser implacable. Ahora, piensa en el navegante experimentado. Sabe que no puede controlar el viento, pero puede ajustar las velas. Ese es el estoico. No exige que el mundo sea amable con él, sino que aprende a navegar en cualquier mar. Las personas que creen que el mundo les debe algo viven en un ciclo constante de decepción. Siempre esperan que la vida sea justa, que los demás reconozcan su valor, que todo ocurra como desean. Cuando esto inevitablemente no sucede, se sienten traicionados, indignados y atrapados en el resentimiento. Pero la cuestión es, ¿quién dijo que la vida debería corresponder a tus expectativas? Aceptar que nada nos es garantizado no significa abandonar nuestros sueños ni dejar de buscar lo que deseamos. Significa simplemente entender que todo lo que logramos debe provenir de nuestra propia acción y no de un sentimiento de merecimiento. Quien entiende esto, deja de lamentarse y empieza a actuar. En lugar de esperar reconocimiento, trabaja con esfuerzo y se vuelve excelente. En lugar de quejarse por la falta de oportunidades, crea las suyas propias. En lugar de sentirse injusticiado, se adapta, aprende y crece. Un error común es pensar que esta aceptación lleva a la frialdad o al conformismo, pero es justo lo opuesto. Cuando entendemos que el mundo no está aquí para satisfacer nuestros deseos, nos volvemos más fuertes, más resistentes y más preparados para cualquier desafío. La vida es como es. Depende de nosotros decidir qué hacer con ello. Ya sea en la vida profesional, en las relaciones o en las luchas internas, esta mentalidad cambia completamente la forma en que vemos la realidad. Si algo no sale como esperábamos, no hay desesperación, solo análisis y adaptación. Si alguien actúa con ingratitud, no hay rencor, solo la comprensión de que cada uno actúa según su propia naturaleza. Nada de lo externo tiene el poder de controlar tu mente, a menos que tú lo permitas. Ahora, piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque esperabas algo de la vida o de otras personas? ¿Cuántas veces perdiste tiempo dándole vueltas al pasado, sintiéndote injusticiado? Si aún crees que el mundo te debe algo, te estás aferrando a una ilusión que solo trae sufrimiento. Pero si decides dejar esa creencia ahora, estarás dando un paso hacia una libertad que pocos conocen. Lección 5. El silencio es oro. Aprende el arte de hablar poco. Pocas cosas dicen tanto sobre una persona como la manera en que usa las palabras. Quien habla sin pensar se entrega fácilmente, pierde autoridad y muestra falta de control sobre sí mismo. En cambio, la persona que domina el arte del silencio y habla con cautela, tiene una presencia fuerte. Inspira respeto sin necesidad de levantar la voz, impone su autoridad sin justificarse y nunca se pierde en discusiones sin sentido. Hablar demasiado es un reflejo de una mente sin control. El silencio consciente, por otro lado, es señal de fuerza interior. En la sociedad actual, donde todos quieren ser escuchados y pocos quieren escuchar, el arte de hablar poco se ha convertido en una ventaja rara.
Muchos creen que la cantidad de palabras que dicen al día define su importancia, pero eso está muy lejos de la verdad. El estoico sabe que hablar menos no significa saber menos, sino valorar mejor las palabras. Entiende que no todo necesita ser dicho, que el silencio tiene su propio peso y que la verdadera influencia no proviene de discursos largos, sino de la sabiduría concentrada en pocas frases. Los que hablan demasiado suelen hacerlo por impulso. Tratan de llenar cada espacio vacío, como si el silencio los incomodara. Esto sucede porque, muchas veces, el silencio revela lo que muchos intentan ocultar: inseguridad, fragilidad, miedo de no ser notados. Pero la verdad es que quien realmente tiene algo que decir no necesita gritar. La voz más fuerte es la que habla solo cuando es necesario. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Esto no es solo una observación biológica, sino una estrategia de vida. La persona que habla menos escucha más, aprende más y entiende mejor lo que está a su alrededor. No se pierde en charlas vacías, no revela sus debilidades, no se involucra en discusiones inútiles. Observa, absorbe, y cuando habla, cada palabra tiene un peso real. El error de la mayoría es querer siempre dar su opinión, como si fuera esencial que todos supieran lo que piensan sobre todo. Pero, ¿realmente es necesario? No todo necesita ser dicho. Muchas veces, el silencio es la mejor respuesta. Hay momentos en los que una palabra dicha en exceso puede arruinar un plan, destruir una relación o revelar algo que no debería ser mostrado. Hablar poco es, ante todo, un ejercicio de sabiduría. Controlar las palabras no significa nunca expresarse, sino saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos en los que tu voz puede cambiar una situación para mejor, pero hay otros en los que el silencio es la elección más fuerte. Saber la diferencia entre estas situaciones es lo que separa a un hombre impulsivo de un hombre sabio. En medio de una discusión, por ejemplo, el instinto de la mayoría es reaccionar de inmediato, responder, demostrar que tienen razón. Pero el estoico actúa de manera diferente. No se apresura a responder porque sabe que una palabra dicha en el calor de la emoción puede tener consecuencias que durarán para siempre. Respira, piensa y, si es necesario hablar, elige las palabras con precisión. Muchas veces, se da cuenta de que la mejor respuesta es el silencio. No toda provocación merece una reacción. Hablar menos también nos protege de mostrar nuestras debilidades. Quien expone todo lo que piensa, siente y quiere se vuelve vulnerable, predecible, manipulable. Por eso, el verdadero poder está en la discreción. El estoico actúa, pero no anuncia sus planes antes de tiempo. Conquista, pero no se jacta. Sufre, pero no lo convierte en un espectáculo. El silencio protege, fortalece y desconcierta a aquellos que intentan descifrarlo. Además, quien habla menos tiene más tiempo para reflexionar. Cuando siempre estás hablando, no hay espacio para procesar información, para madurar ideas. El silencio crea un espacio para el pensamiento profundo, para la introspección, para ver las cosas con claridad. Es en el silencio donde encontramos las respuestas más importantes. El mundo actual nos ha acostumbrado a hablar sin cesar. Redes sociales, conversaciones interminables, la necesidad de responder rápidamente a cualquier mensaje. Todo esto hace que las personas se sientan obligadas a manifestarse constantemente. Pero el verdadero control mental viene de la capacidad de liberarse de esa necesidad. Cuando te das cuenta de que no necesitas opinar sobre todo, que no necesitas reaccionar a todo, que no necesitas ser escuchado todo el tiempo, alcanzas una libertad que pocos tienen. Si deseas fortalecer tu mente, comienza practicando el silencio. Ejercita escuchar más, responder menos, hablar solo cuando sea necesario. Controla tu lengua como un guerrero controla su espada, usándola solo en los momentos adecuados, con cuidado e intención. Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no pueden ser recogidas. Elige bien las tuyas. Lección 6. El dolor es un maestro. Aprende la lección. Ningún cambio verdadero sucede sin dolor. Desde el primer momento en que llegamos al mundo, el dolor nos acompaña, moldeando nuestra jornada. Crecer duele. Aprender duele. Cambiar duele. Pero mientras la mayoría trata de evitar cualquier tipo de sufrimiento, los estoicos entendieron algo importante. El dolor no es enemigo, sino un maestro estricto. Quien huye de él pierde la oportunidad de evolucionar.
Quien lo enfrenta aprende lecciones que nunca podrían ser obtenidas de otra manera. El malestar enseña lo que el confort oculta. Si todo fuera fácil, si nunca hubiera dificultades o momentos complicados, ¿cómo desarrollarías la fuerza? ¿Cómo aprenderías paciencia, resistencia, valentía? Es precisamente en las dificultades donde se moldea tu carácter. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento, pero solo para aquellos dispuestos a aprender de él. Quien ve el dolor como castigo pierde la lección más importante. Imagina a un herrero moldeando una espada. El metal bruto tiene que pasar por el fuego, el impacto del martillo, el choque del agua fría. Sin este proceso, nunca se convertiría en una hoja afilada. Lo mismo ocurre con la mente humana. Sin desafíos, sin caídas, sin fracasos, nunca desarrollarías la verdadera fuerza mental. El estoico no busca evitar el dolor, sino aprovecharlo para volverse más fuerte. Séneca dijo: las dificultades fortalecen la mente así como el trabajo fortalece el cuerpo. Esta verdad, aunque simple, es ignorada por muchos. Las personas buscan comodidad, seguridad, caminos fáciles. Quieren éxito sin fracaso, crecimiento sin esfuerzo, aprendizaje sin errores. Pero eso es imposible. Nada que valga la pena viene sin dolor. Cuanto antes se entienda esto, menos tiempo se perderá quejándose y más tiempo se invertirá en aprender y crecer. El sufrimiento no es algo que se elige, pero sí lo es la respuesta a él. Dos personas pueden atravesar la misma situación difícil. Una se entrega al desespero, la otra usa la experiencia para hacerse más fuerte. La elección siempre está en las manos de quien enfrenta la prueba. Puedes usar el dolor como un peldaño para subir o como un ancla para hundirte. Dolores emocionales, fracasos, rechazos, todo eso puede verse como señales de que algo salió mal o como oportunidades para mejorar. Si alguien te decepciona, puedes lamentarte por el golpe o aprender a ser más selectivo con las personas que dejas entrar en tu vida. Si un plan fracasa, puedes rendirte o ver el error como un paso necesario para acertar. Nada es una pérdida si la lección se aprende. Los momentos de dolor también nos muestran quiénes somos realmente. Cuando todo va bien, es fácil parecer fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando todo se derrumba? Cuando los planes fallan, cuando las personas se van, cuando la vida no sigue el camino esperado. Es en esos momentos cuando realmente aparece el carácter de alguien. El estoico se mantiene firme porque entiende que el dolor forma parte del camino. No pregunta, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Resistir al dolor solo lo intensifica. Muchos pasan la vida tratando de evitar cualquier incomodidad, pero eso no los protege, solo los vuelve más frágiles. Quien nunca enfrentó desafíos, quien nunca lidió con dificultades, quien siempre huyó del sufrimiento, acaba siendo derrotado al primer signo de adversidad. Una mente que nunca fue puesta a prueba es como un músculo que nunca se ejercitó, débil, incapaz de soportar cualquier peso. Esto no significa buscar sufrimiento innecesario, sino reconocer que es inevitable y aprender a lidiar con él de la mejor manera posible. Aceptar no es conformarse, sino saber que el dolor es parte de la vida y usarlo como combustible para crecer. Un ejemplo claro de esto son los atletas. Entrenan hasta que sus cuerpos duelen, porque saben que así se hacen más fuertes. Un guerrero se acostumbra al peso de la armadura, al impacto de los golpes, porque sabe que sin esta resistencia no estará listo para la batalla. Lo mismo ocurre con la mente. Cuanto más aguantas, más fuerte te vuelves. El dolor nunca llega sin motivo. Si miras atrás, verás que los momentos más difíciles de tu vida fueron los que más te enseñaron. Fueron las caídas las que te mostraron cómo levantarte. Fueron los errores los que te enseñaron el camino correcto. Fueron las pérdidas las que te hicieron valorar lo que realmente importa. Si cada dificultad se ve como una lección, nada podrá derribarte. Y ahora te pregunto, ¿qué has hecho con tu dolor? ¿Has aprendido de él o lo has dejado que te detenga? Si quieres tomar el control de tu mente, necesitas cambiar tu relación con el sufrimiento. En vez de resistir, aprovecha las lecciones que el dolor trae. En vez de huir, enfréntalo. En vez de quejarte, aprende. El dolor puede ser un castigo o un maestro. Tú eliges. Lección 7. Tus emociones no son órdenes. No las sigas sin pensar. ¿Cuántas veces te dejaste llevar por una emoción momentánea y luego te arrepentiste? La ira que te hizo decir algo que no querías. El miedo que te impidió actuar. La ansiedad que distorsionó tu visión de las cosas.
El problema no son las emociones en sí, forman parte de lo que somos, sino la idea de que debemos seguirlas sin cuestionarlas. Una mente fuerte no es aquella que no siente, sino aquella que siente sin ser dominada. No todas las emociones deben ser seguidas. La ira puede engañarte, haciendo que reacciones sin pensar en algo que, con el tiempo, ni siquiera sería tan importante. El miedo puede ser útil en ciertos momentos, pero muchas veces solo te paraliza. La ansiedad puede alertarte sobre riesgos, pero también puede crear miedos que solo existen en tu cabeza. Cuando confundes una emoción con una orden, pierdes el control sobre ti mismo. El estoicismo enseña que la mente debe ser como el capitán de un barco. Las emociones son como olas, a veces calmadas, a veces agitadas. Si el capitán se desespera al ver una tormenta, el barco se hunde. Pero si mantiene la calma, ajusta las velas y sigue el rumbo correcto, ningún mar puede derribarlo. Las emociones aparecen, pero la decisión final siempre debe ser tuya. Marco Aurelio escribió: si algo te molesta, no es eso lo que te incomoda, sino el juicio que haces sobre ello. Este es el punto clave. Lo que sentimos no viene del mundo exterior, sino de cómo vemos lo que pasa. Si ves una crítica como un ataque, sentirás ira, pero si la ves como una oportunidad de aprender, sentirás crecimiento. Si ves un fracaso como un fin, sentirás desesperación, pero si lo entiendes como parte del proceso, sentirás evolución. Muchas personas viven como esclavas de sus emociones, porque nunca aprendieron a cuestionarlas. Sienten algo y rápidamente creen que eso define la realidad. Pero, ¿está la emoción en lo cierto? Si sientes miedo ante algo nuevo, ¿realmente es peligroso? ¿O solo estás reaccionando ante lo desconocido? Si sientes ansiedad antes de tomar una decisión, ¿significa que algo malo va a suceder? ¿O simplemente que estás saliendo de tu zona de confort? Reflexionar sobre la verdad de la emoción es el primer paso para no ser dominado por ella. Las reacciones impulsivas son lo que destruyen la paz mental. Cuando actúas sin pensar, entregas el control de tu vida a las emociones del momento, y esas emociones son pasajeras. Lo que sientes ahora puede cambiar en una hora, un día o un mes. Entonces, ¿por qué dejar que algo tan temporal defina tus acciones? El estoico entiende que la emoción puede ser sentida, pero no necesita controlar lo que haces. Controlar las emociones no significa negarlas, sino reconocerlas sin ser esclavizado por ellas. Si sientes ira, acepta que estás enojado, pero no actúes sin reflexionar. Si sientes miedo, reconoce el miedo, pero no dejes que te detenga. Si sientes tristeza, siente, pero no te sumerjas en ella como si fuera para siempre. Nada de lo que sientes dura para siempre. Saber esto es un gran poder. Una buena manera de manejar las emociones es dar un paso atrás cuando algo te afecta. En lugar de reaccionar al instante, detente y piensa. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Cómo me voy a sentir con esto dentro de una semana, un mes o un año? Ese simple momento de reflexión puede evitar decisiones equivocadas y traer claridad. La emoción llega como una ola, pero si no te lanzas a ella, pasará. El mundo de hoy fomenta lo contrario al control emocional. Se enseña a las personas a expresar todo lo que piensan, a reaccionar de inmediato ante cualquier cosa, a vivir de acuerdo con lo que sienten en el momento. Pero eso no es libertad, es esclavitud. La persona que se deja llevar por las emociones se vuelve predecible y manipulable. Quien entiende esto, gana una ventaja que pocos tienen: el poder de actuar con sabiduría y no por impulso. Observar sin reaccionar de inmediato es una habilidad que se puede entrenar. Cuando notes una emoción fuerte apareciendo, intenta esperar unos minutos antes de tomar cualquier acción. Al principio será difícil, pero con el tiempo verás que no todo requiere una respuesta inmediata. Ahora, piensa, ¿cuántas veces en tu vida tomaste decisiones que después te diste cuenta que fueron por una emoción pasajera? ¿Cuántas veces dijiste algo que no debías, hiciste algo sin pensar, o evitaste un desafío solo porque, en ese momento, parecía lo mejor? Si hubieras esperado un poco más, reflexionado un poco mejor, ¿cómo habrían sido las cosas diferentes? La diferencia entre quien tiene control y quien no lo tiene está justo en este punto. Si quieres dominar tu mente, empieza tomando el control de tus emociones. No son tus enemigas, pero tampoco deben ser tus dueñas. Aprende a escucharlas, pero no las sigas ciegamente. Sé el capitán de tu propio barco y guía tus emociones, en lugar de ser arrastrado por ellas. Si llegaste hasta aquí,
es porque realmente estás comprometido en tomar control de tu mente. No basta solo con escuchar, es necesario ponerlo en práctica. Cada una de estas lecciones puede cambiar tu vida, pero solo si las haces parte de tu rutina diaria. El control mental no llega de un día para otro, pero empieza con pequeñas decisiones diarias. Ahora quiero saber, ¿quién realmente ha seguido este mensaje hasta el final? Comenta ahora. Me comprometo. Quiero ver quiénes son los verdaderos comprometidos con esta transformación. Si este contenido te hizo sentido, deja tu like para ayudar a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora. Así, garantizas acceso a más enseñanzas que fortalecerán tu mente. Y una cosa más, comparte este video con alguien que necesita aprender a manejar sus pensamientos. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Nos vemos en el próximo video.